Y también está el respaldo que vos tenés del marketing, porque vaya, empiezan una campaña de marketing o de publicidad al negocio, en este caso pues el restaurante en el que vos trabajas como chef. Vos sabés que tenés una alta responsabilidad porque las personas tienen una alta expectativa sobre el restaurante que se abrió, se inauguró o que tiene bastante tiempo. Vos entras como chef nuevo en el restaurante. ¿Cuál es el papel que vos jugás en ese caso cuando te dan una receta o te dicen crear un nuevo platillo porque ahora ya el restaurante toma una nueva imagen y también tenés esa obligación y ese cargo, esa presión podría ser de la campaña que crearon? Entonces vos tenés que empezar a crear tus propios platillos. ¿Qué tan alto es ese nivel de responsabilidad que vos jugás? Como chef es bastante alto porque si te contratan, bueno, en un restaurante, pongámoslo así, vos tenés que, antes de que te contraten, tenés que presentar un menú. Vos haces todo el menú nuevo con lo que, vaya, ellos ya se enfocan en X o Y, si son de carnes, tenés que enfocarte en que vayan proteínas, en que vayan todo tipo de alimentos, pero aquí te la tenés que jugar porque tenés que saber que no te podés como exceder o crear platillos que vaya, te surjan en la imaginación y te pueden salir o no. Pero el problema es que aquí la aceptación en Honduras es muy, muy difícil. La gente está acostumbrada como a lo que de la abuela, a lo tradicional. Entonces, si vos te salís de ese margen, es como que no hay mucha gente que quiera ir a probar. Porque vos puedes hacer un menú desde cero con cosas que sean un show, un espectáculo, ya sea visual y de sabor, pero la gente no está dispuesta a probarlo, porque quieren seguir como la línea de, si tiene chicken finger, y vos le estás mostrando otros platillos, pero y no tiene pollo chuco, o no Exacto. tiene pollo con no sé qué. Yo he ido a un restaurante que tiene un menú increíblemente grande y pido el mismo platillo siempre. Entonces, nunca me ha dado curiosidad. Sí me ha dado curiosidad de elegir otro, pero me pongo a Ese es otro pensar y punto digo, importante. pucha, si como otra cosa y no me gusta, voy a dejar de comer lo que en Lo realidad que en siempre he realidad, comido por y lo lo que que en me realidad gusta. iba. Sí, ese es otro punto importante porque cuando vos haces un menú, tenés que hacer un menú no tan grande porque, ¿qué pasa? Muchos restaurantes de aquí quieren abarcar todos los campos. Entonces se hace un menú que parece un libro. Entonces, pocha, como vos que tenés hambre, que querés que tu comida salga a tiempo, ¿cómo te vas a poner a ojear como 30 páginas? Hay unos restaurantes que yo he ido que sin mentirte como 10 páginas y vos le das, entonces ese es un problema de psicología del menú, que vos tenés que enfocarte en cierta cantidad de platos y hacerlos resaltar unos más que otros. Exacto. Entonces hay métodos ahí que nos enseñaron que sí es muy, muy bueno. Hay métodos del color también como para hacer llamar, para que te dé hambre, Exacto, la Entonces, psicología de los colores, los rojos, correcto. los naranjas, amarillos. Correcto, entonces todo eso nos han enseñado. Entonces cuando haces un menú, lo que dijiste vos es un punto muy importante. Y es cierto, ningún cliente quiere ir a estar leyendo y hojeando y hojeando. Entonces vos te vas a la segura de la que vos ya probaste. Entonces si haces un menú corto y explicás, porque tenés que explicar qué más o menos lleva el plato, entonces vos ya decís, bueno, se mira interesante, vamos a probarlo. Pero si haces un libro, como te digo, de bastantes páginas, no te va a interesar probar ningún otro alimento. Y ojo que esta es la opinión tuya como estudiante de Sí, cocina. correcto. Mi Imagínate, punto de vista, la exacto, verdad. si viene una persona que se dedica a la cocina hace tiempos y que quiere innovar, entonces una de las recomendaciones que le puede dar es, si va a crear un menú, tomar en cuenta no excederse No con la excederse cantidad. y no querer abarcar muchas comidas. Porque decís vos, si vendo pollo chuco, y si vendo carne, y si vendo no sé qué, y si vendo burritos, y si vendo todo, quieren tener todo en un solo menú. ¿Cuánto chef es lo recomendable tener en un negocio? ¿Solo uno, dos, tres? Pues depende del restaurante. Porque si puedes tener solo un chef, pero en la cocina hay muchas brigadas, se le llama, hay muchos puestos. Entonces, puedes tener porque en la vida real, algo que sí vamos a comentar es que en la universidad es como en sueño. Las cocinas son unas cocinas gigantes que nunca en la vida van a ser así aquí en Honduras. Porque yo he ido cuando te haces la primera práctica gastronómica, es para eso, para que te des cuenta de la realidad.
que las cocinas son más pequeños que ponerle que aquí donde estamos, donde están 8 personas trabajando. Entonces tenés que agilizarte y hacer como a veces omitir pasos o ingeniártelas para reducir los procesos que lleva la creación de un platillo. Dame un número del 1 al 10 para categorizar un restaurante que tendría que tener un chef. Un restaurante que un 8, desde un 8 para arriba, porque de ahí los otros restaurantes no necesitan tener un chef, porque, como te digo, hay mucha gente que sin estudiar es muy buena, se ha ido desarrollando, que ha estado en cocina. Entonces, no es porque que decirte que, no me van a pagar lo que yo espero. Bueno, aquí en el país no te van a pagar nunca ni en ningún trabajo lo que vos esperás o lo que vos crees que vas a ganar cuando sos estudiante, que decís, voy a salir, voy a ganar tanto. Exacto. La realidad es otra, ya cuando salís al mundo real es como, no, te ofrezco tascos. Si querés, bueno, si no, también. Te hago esta pregunta porque, vaya, vos estás de chef en un restaurante y llegan 20 personas, los platillos ya están creados, entonces, digamos, vos delegás a alguien más que los haga. Pero, entonces, en ese momento donde hay muchos clientes, vos tenés a personas que te ayudan, ¿cuál es el papel que juega un chef? Ok, ahí ese tema es de esta manera. Cuando vos estás en un restaurante y tenés bastante gente, vos dejás preparaciones previas. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si vos sabes que tu media por día es que vas a recibir 40, 50 personas, pongámoslo ya, eso es un restaurante grande. Un restaurante pequeño, ponerle de unas 20 a 28 personas, vos tenés que dejar comida previa. ¿A qué me refiero? Preparaciones previas, que son alimentos que vos sabes que son perecederos o pueden perdurar. No puedes hacer todo, como las carnes, las puedes sellar. Sellar solo es como por lados, así. Lo sellas y lo empacas al vacío para evitar que que crezcan las bacterias. El empacado al vacío hoy en día es muy, muy común. Todos los alimentos se hacen al vacío porque evita el desarrollo de bacterias y todo. Entonces te da una posibilidad de extender un poco más la vida del alimento. Pero ya cuando estás en cocina es algo que me gustó, por eso te lo digo, que me hice la misma pregunta, que yo no sabía cómo sacaban tan rápido los platillos, porque es que ya los tienen hecho, ¿qué? Sino que vos dejás ponerle, si un plato tiene como 4 elementos y puedes adelantar días anteriores 2 o 3 elementos, entonces ya cuando viene el cliente pide tal cosa, entonces vos ya decís, solo sacás, lo tirás a la plancha o lo haces en el momento y pum, ya lo tenés rápido. Entonces ahí implica la velocidad, que es algo que aquí no tienen. Muchos de los restaurantes, vaya, a vos, ¿cuánto te has tardado, digamos, en X restaurante que te atiendan y que te sirvan la comida? Te tardas como de 30 a 40 minutos. Media hora si querés, si no, pues buscarte otro lado. Ajá, entonces ya en un restaurante de alta cocina, que ya tienen preparaciones previas, te sacan un plato en menos de 10 minutos. Y es lo que espera que la gente que sale a comer a un restaurante, que te atiendan bien, que te atiendan rápido y que sea una comida buena. Guan.